quién tengo yo en los cielos sino a ti. Dios le bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que nos edifica, la que nos transforma y la que nos guía a hacer su voluntad en esta tierra. Y quiero compartir en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, algunos versos que nos pueden ayudar en la palabra del Señor. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Todos nosotros estamos llamados a crecer, independientemente del propósito por el cual Dios lo ha traído a usted en esta tierra. Cuando hablo de propósito, hablo de llamado, de ministerio. Y todos nosotros estamos llamados a funcionar. Por eso es preocupante cuando un pastor ve a su miembro que no crece y no se desarrolla en el llamado que Dios le ha hecho. También es preocupante, imagínense, físicamente, que un niño nazca y que el papá o la mamá no vean un desarrollo en el crecimiento de este niño. Imagínense cómo estaría el padre, la preocupación que tendría el padre cuando este niño no crece, no avanza. Pasan los años, pasan los meses, pasan los días, pero el niño sigue siendo niño, aunque tenga 10, 15, 20, 30 años y sigue siendo igual. Imagínense también las personas que crecen físicamente, pero mentalmente no crecen. Imagínense una mente de un niño atrapada en un cuerpo de un hombre. Imagínense esto. Esto lo llamamos una anormalidad, porque no es normal que un niño esté totalmente pequeño si está llamado a crecer, si está llamado a avanzar en su desarrollo. Y cuando lo pasamos en el tiempo o en la vida espiritual del creyente, es sinónimo, es igual. Y cuando hablo de la vida espiritual del creyente, estoy hablando de la nueva naturaleza que Dios ha implantado en ellos, para que en esa nueva naturaleza Él pueda desarrollarse y crecer. Él pueda avanzar, Él pueda ir profundizándose en las escrituras, en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero para esto necesitamos nosotros saber que necesitamos primeramente un nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual de la vida del ser humano, del creyente, primero se basa en un nuevo nacimiento. Y todo aquel que es creyente o se ha acercado a Cristo debe saber que primero es esto. Cuando usted viene a los pies del Señor, entra lo que es el nuevo nacimiento. Y nuevo nacimiento literalmente significa nacido de arriba. Es decir, que cuando una persona viene a los pies del Señor, primero reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Segundo, comienza a andar conforme al diseño y el propósito que Dios le ha llamado a que ande. Por eso dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto le dijo, te digo,
el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es impresionante, porque cuando se habla la palabra nacido de nuevo, se está hablando de que Dios mismo es el que hace este milagro en la vida del creyente. Por eso no podemos crecer si no hemos nacido de nuevo. Para esto se necesita lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento da entrada a lo que es el nuevo nacimiento. Hay algunas personas que en alguna manera se sienten mal, tienen una conciencia de que han hecho algo mal y que tienen alguna conciencia de que verdaderamente hay un Dios y reconocen que hay un Dios, pero no han venido a lo que es un arrepentimiento genuino. Sienten que están en pecado, sienten que su vida no está bien delante de Dios, pero no han decidido venir a los pies del Señor. Entonces, el principio para crecer espiritualmente, primero es que Dios nazca en tu vida, que haya una transformación en tu vida, que acepte a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, el primer principio es este: creciendo espiritualmente tiene que ver con la vida nueva que Cristo nos ofrece. También, segundo punto, el crecer espiritualmente se basa en la obra del Espíritu. Hay una obra, según Romanos capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando hablamos de la guianza del Espíritu, estamos hablando de una persona que está bajo sujeción, que está bajo autoridad. Cuando hablamos de la guianza del Espíritu de Dios, estamos hablando de que el corazón de la persona se doblega ante el Dios Todopoderoso. Y dice también: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercedes por los santos. Para crecer espiritualmente necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Nadie puede crecer espiritualmente si no es guiado por el Espíritu. Nadie puede conocer la vida de Dios si no es guiado por el Espíritu. El apóstol Pablo habla acerca del hombre. Dice que el Espíritu del hombre conoce al hombre, pero también habla del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios conoce a Dios y dice entonces: mas vosotros tenéis la mente de Cristo, dando a entender quien nos conoce en nuestro espíritu, pero el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios. Entonces, para crecer debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos tener una relación con Dios por medio a su Espíritu. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver que hay muchas personas divorciadas del propósito, del plan de Dios en su vida. Necesitamos personas conectadas con el Espíritu de Dios, a ser guiados por el Espíritu, a ser redarguidos por el Espíritu. El Espíritu nos redarguye, el Espíritu también nos instruye, el Espíritu también nos guía, y nos guía, dice, a toda verdad. Por eso Cristo dijo: le conviene que yo me vaya, para enviar entonces el Consolador, el que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que para crecer espiritualmente necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Nadie puede crecer si no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Número 3, el crecimiento espiritual en la vida del creyente genera humildad. Genera humildad, y es lo que poco vemos en la iglesia, porque ya cuando tenemos un ministerio que ha crecido o ha avanzado, muchas veces somos altivos. Las personas no se acercan a nosotros, las personas se alejan
porque nosotros ponemos una barrera. Muchas veces nosotros necesitamos comprender que la humildad debe estar en un siervo de Dios. No crecemos si no tenemos humildad. Usted puede crecer ministerialmente. Usted puede crecer en el llamado que Dios le ha hecho. Podrá la gente alabarlo. Podrá la gente decir, ese es un siervo de Dios. Pero los frutos que da es contrario a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el capítulo 5 de Primera de Pedro dice, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Por eso todo tiene que ver con reflejar la vida del Espíritu. Nosotros no podemos decir que tenemos la vida del Espíritu si no reflejamos una conducta o una vida cristiana en la cual Dios a nosotros nos llama. Por eso cuando crecemos espiritualmente es que mostramos una vida. Muchas personas piensan que crecer espiritualmente se basa en lo obtenido físicamente. Y cuando hablo de lo obtenido físicamente me refiero a obtener casa, carro, jipeta, un buen negocio, una buena empresa, tener un buen ministerio, hasta en los ministerios. Pero ahí no se está refiriendo de crecer en ese ámbito de la palabra. Se está refiriendo de crecer de una vida, una conducta y una entrega a nuestro Dios. Una entrega que ahí vamos a ver realmente si es una vida contemplada por el Espíritu de Dios. El crecimiento espiritual produce transformación real. Por eso Romanos capítulo 12 habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es impresionante, hermano, lo que el apóstol Pablo nos habla. Nosotros no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos transformarnos. El mundo de hoy nos quiere dar a nosotros lo que es su diseño. Su vida nos la quiere traer a nosotros, a nuestra vida. Sin embargo, estamos llamados a ser transformados y cambiados y renovados en la vida cristiana, en la vida del Espíritu. Por eso la vida del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, verso 22, habla de una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza en Cristo Jesús. Por eso, cuando identificamos un crecimiento espiritual, no nos basamos en identificarlo por las cosas obtenidas, lo identificamos con una vida realmente transformada. Por eso, cuando el Espíritu de Dios interviene en la vida del creyente y el creyente se dispone a ser transformado por el Espíritu de Dios, la gente comienza a ver que realmente hay una vida diferente en esa persona. Por eso, todo aquel que va creciendo espiritualmente debe ir dejando el orgullo, la vanagloria, la altanería, que no me pueden tocar porque yo soy siervo, que no me pueden tocar porque yo soy alguien. No. Cristo mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El autor de la vida, aquel que tiene el poder y la autoridad, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Una transformación real es producida cuando yo conozco la verdad de Cristo en mi vida. Y esa verdad de Cristo en mi vida hace que yo camine conforme a sus propósitos y planes. Por eso no podemos nosotros caminar a la ligera.
El evangelio de Jesucristo es vida transformada. El evangelio de Jesucristo no es carro, no es jipeta, no es empresa. El evangelio de Jesucristo es su palabra, nutriendo al creyente para que el creyente vaya funcionando en la vida transformada por el evangelio. Por eso el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente una transformación real, genuina. Cuando busquen en ti, van a ver que tú eres realmente creyente. Cuando busquen en ti, los frutos que van a probar de ti es un fruto que vas a ver a bueno, vas a ver bueno y te van a buscar por causa de lo que tú tienes de parte de Dios. Por eso producirá en ti una transformación real. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice: no quiero decir que lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado todo. Lo que sí digo es, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Es impresionante. Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no pretendo alcanzarlo todo. Yo no pretendo eso. Pero una cosa sí hago, que me extiendo. Una cosa sí hago, que me preocupo en avanzar y crecer en lo que Dios depositó en mí. Por eso todo creyente que crece se preocupa por lo que Dios depositó en ellos. ¿Tienes un llamado de parte de Dios? ¿Eres evangelista, pastor, maestro, etcétera? ¿Tú tienes un llamado? Preocúpate porque tu llamado crezca, avance, pero que crezca conforme a la palabra de Dios. Que crezca conforme a los estatutos y los frutos del Espíritu de Dios en su vida. Si crecemos divorciados de los frutos de Dios en nuestras vidas, entonces estaremos fundamentados sobre hojarascas, sobre arena. Y la arena, cuando usted se fundamenta sobre ella, sabe que va a caer, va a fracasar. Por eso la Biblia enseña que bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y dice que le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice: vinieron vientos, tempestades, pero su casa no cayó. Por eso yo te llamo en estos momentos a que crezca en lo correcto, a que crezca espiritualmente, a que avance en la vida del Espíritu de Dios en tu vida. Que le permita al Espíritu de Dios que Él siga guiando tus pasos. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios guíe tus pasos, tú vas a comprender misterios, tú vas a comprender la vida de Cristo, tú vas a comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios se te va a abrir porque tienes el conocimiento de Dios en tu vida. Y vienes con un corazón dispuesto a que el Señor a ti te reprenda. Y es lo que muchos no queremos, que el Espíritu de Dios nos reprenda, que la palabra de Dios nos llame al arrepentimiento. Y es ahí donde realmente entendemos que estamos creciendo. Número 6, dice: el crecimiento espiritual promueve una actitud de siervo, es de servicio. Nosotros estamos llamados a servir, estamos llamados a avanzar, a crecer, a multiplicarnos, pero también estamos llamados a servir. Todo aquel que no sirve no puede funcionar correctamente en los caminos del Señor, porque esto es para servir a otros. Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en las tribulaciones,
constante en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Qué impresionante! Pablo nos llama a preocuparnos por los demás, e incluso él mismo dice que se dio por los demás y que ofrecería aún su propia vida al servicio de los demás. Y es ahí, hermano, donde nosotros hoy nos miramos uno a otro y decimos: ¿dónde está el verdadero evangelio? ¿Dónde está el verdadero evangelio donde la gente se daba uno por otro? Donde la iglesia primitiva dice que compartía uno con otro con lo que necesitaban. La iglesia primitiva se despojaba uno con otro. Las riquezas que tenían, las tierras que tenían y todo lo que tenían, dice que lo compartía uno con otro. Hermanos, si miramos las escrituras y miramos realmente cómo es que crecemos espiritualmente, vamos a tener que decir: perdónanos, Señor, porque estamos divorciados de lo que es la palabra del Señor. Estamos divorciados de lo que es los principios bíblicos de Dios. Y Cristo, mire lo que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de los otros. Qué impresionante. El autor de la vida, el que nos dio a nosotros la formación, el que nos dio a nosotros todo en esta tierra, dice que Él vino para servir, no para ser servido. Entonces, vemos ahí un modelo para seguir. Por eso Pablo dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Por eso el crecer espiritualmente se basa en la vida transformada. No podemos pretender nosotros crecer, avanzar, si primero no tenemos un corazón que ha sido circuncidado, un corazón que ha sido renovado por la palabra de Dios, un corazón que haya sido alineado a su voluntad y a su propósito. Miremos a Dios, miremos su palabra y caminemos conforme a ella. No miremos lo que obtenemos físicamente, porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dinero, eso es añadidura. Casa, es añadidura. Ministerio, eso es añadidura. Eso provee, pero para esta tierra, no provee para lo venidero. Pero la vida transformada provee para esta tierra, pero también para la venidera. Por eso arráigate en la palabra del Señor, ciméntate en ella para que pueda lograr un crecimiento espiritual, que pueda ver que Dios realmente vive en ti. Quiero orar por ti, quiero orar para que la vida de Cristo sea en tu vida. Padre, en esta hora, Señor, oro por aquellas personas que nos están viendo en estos momentos. Oro para que la vida de Cristo sea implantada en ellos, que la vida de Cristo sea vista en cada uno de ellos, que entendamos que el crecimiento en nuestra vida no se basa en cosas materiales, sino se basa en una vida transformada por el Evangelio. Padre, gracias te doy. Bendice a todas aquellas personas que nos ven. Bendícele y permite que tengan una relación genuina contigo, en el nombre poderoso de Cristo.